Las rivalidades más pasionales en el fútbol no solo se basan en disputas deportivas. Muchas de ellas están vinculadas a diferencias históricas, políticas y sociales. Es por ello que te invitamos a que te quedes al final de este video para conocer las 10 rivalidades más intensas entre clubes de fútbol en el mundo. 10. Derby de Merseyside, Liverpool FC versus Everton FC. Este derby enfrenta a los dos grandes clubes de la ciudad de Liverpool. Aunque la rivalidad es intensa, históricamente, a diferencia de otros clásicos, no ha estado marcada por la división política, social o religiosa. La rivalidad se remonta a finales del siglo XIX, cuando una disputa sobre el alquiler del estadio de Anfield llevó a la fundación del Liverpool. Los partidos son conocidos por ser los más indisciplinados y explosivos de la Premier League, con más tarjetas rojas que cualquier otro enfrentamiento. 9. Der Klassiker, Bayern de Múnich versus Borussia Dortmund. Si bien, al igual que el derby entre el Liverpool y el Everton, la rivalidad entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund no tiene las raíces históricas y políticas de otros derbis, este se ha convertido en el clásico moderno más importante del fútbol alemán. La intensidad creció a partir de la década de 1990, cuando ambos equipos comenzaron a competir por los títulos de la Bundesliga y la Copa Alemana. Por un lado, el Bayern representa el poder, el éxito y la hegemonía del fútbol alemán, mientras que el Dortmund se ha forjado una reputación como el club del pueblo. La intensidad de este clásico alemán alcanzó su punto álgido en la final de la Champions League del año 2013, en la cual el Bayern se impuso al Dortmund en los últimos instantes del partido. 8. El derbi de la capital, AS Roma versus SS Lazio. A diferencia de los derbis anteriores, este derbi sí que tiene antecedentes históricos. Y es que este es uno de los clásicos más intensos de Italia y del mundo, ya que representa la disputa por el orgullo de la ciudad de Roma entre la Roma, que se fundó en 1927 con el apoyo del régimen fascista para unificar los equipos de la capital, y la Lazio, que se opuso a esa fusión y mantuvo su independencia. Los partidos en el Estadio Olímpico son conocidos por sus coreografías, los insultos a los jugadores rivales y algunas veces la violencia entre las hinchadas. Esta es una batalla por la supremacía de la ciudad que va más allá de los 90 minutos de juego. 6. El derbi de Estambul, Galatasaray versus Fenerbahce. Cuando hablamos del derbi de Estambul hablamos de una de las rivalidades más feroces y ruidosas de Europa. La división entre estos dos clubes de Estambul se basa en diferencias geográficas y culturales. El Galatasaray tiene su sede en la parte europea de la ciudad y el Fenerbahce en la parte asiática. La atmósfera en sus partidos es increíble, con fuegos artificiales, banderas y una pasión que alcanza límites insospechados. El derbi del norte de Londres, Arsenal FC versus Tottenham Hotspur. Esta es una de las rivalidades más ferozas de la Premier League. El resentimiento entre los dos clubes se remonta al año 1913, cuando el Arsenal se mudó a un barrio del norte de Londres muy cerca del estadio de Tottenham. La disputa por el orgullo de la ciudad y el derecho a ser el club dominante en el norte de Londres es lo que define esta rivalidad. El derbi de Manchester, Manchester United versus Manchester City. Recordemos que el éxito del Manchester City viene de la mano de la llegada de los petrodólares, desde hace unos pocos años atrás. Por lo tanto, durante mucho tiempo, esta fue una rivalidad en la sombra, con el Manchester United dominando la escena nacional e internacional. Pero con la llegada de la nueva inversión al Manchester City, la balanza se ha equilibrado y los encuentros se han vuelto más intensos que nunca. Los partidos reflejan la lucha por la supremacía en la ciudad y en la Premier League, con enfrentamientos directos entre algunos de los mejores entrenadores y jugadores del mundo. El derbi de Milán, AC Milán versus Inter de Milán. El derbi de la Madonina divide a la ciudad de Milán y a sus habitantes. Históricamente, el Milán era el equipo de la clase obrera de la ciudad, mientras que el Inter de Milán atraía una afición de clase media y burguesa. La historia entre estos dos equipos está entrelazada de una manera única. Ambos clubes no solo comparten la ciudad, sino que sus orígenes los conectan de manera directa. Y es que este es un club solo. Este club era conocido como Milan Cricket and Football Club, fundado en el año 1890 por inmigrantes ingleses, que tenían el objetivo de hacer llegar el fútbol a Italia. En sus primeros años el club tuvo un rápido éxito, ganando varios títulos de la liga italiana. Sin embargo, una división crucial se gestaría en su interior. El punto de quiebre que dio origen al Inter de Milán ocurrió en el año 1908. En ese momento se generó un debate fundamental dentro del club. ¿Podían los jugadores extranjeros formar parte del equipo? A pesar de que el club había sido fundado por extranjeros, surgió una facción que defendía la idea de que solo los jugadores italianos deberían representar al equipo. Esta postura era contraria al espíritu original de sus fundadores ingleses. El debate escaló y se convirtió en una fractura irreconciliable. De ahí nace el nombre del Club Internazionale de Milán, facción que representó la idea de que jugadores extranjeros podían formar parte del club. Con el nacimiento de este nuevo club en la ciudad de Milán, también nació una de las rivalidades más apasionadas y famosas del fútbol.
lo que comenzó como una disputa interna por la política de fichajes, se convirtió en el derbi de la Madonina, que ha dividido la ciudad de Milán en dos mitades por más de un siglo. ¡3! Old Firm, Celtic vs Rangers. La rivalidad de Glasgow es más que fútbol, es una batalla de religión y política. La génesis de esta rivalidad está intrínsecamente ligada a la inmigración masiva de católicos irlandeses a Escocia durante el siglo XIX, especialmente a raíz de la Gran Hambruna de Irlanda. El Celtic representa a la comunidad católica de origen irlandés y sus simpatizantes suelen tener vínculos con el republicanismo. Por otro lado, el Rangers es el club de los protestantes escoceses, con una base de apoyo vinculada al unionismo. Esta rivalidad futbolística se intensificó con la política y la historia de Irlanda del Norte, donde las tensiones entre unionistas, que quieren que Irlanda del Norte permanezca en el Reino Unido, y republicanos, que buscan la unificación con la República de Irlanda, han sido históricas. 2. El clásico, Real Madrid vs el FC Barcelona. Esta es la rivalidad más famosa, la cual tiene a los dos equipos con más seguidores en el mundo. El clásico trasciende el deporte y se convierte en una representación de la historia de España. El Real Madrid es visto a menudo como el equipo de la realeza, la capital y el poder central, mientras que el FC Barcelona simboliza Cataluña, su identidad cultural y su deseo de autonomía. El primer partido entre ambos equipos ocurrió en 1802, pero todavía no había razones para que naciera una rivalidad intensa entre estos dos equipos. En un principio, los principales rivales eran el Atlético Madrid para el Real Madrid y el Español de Barcelona para el FC Barcelona. Con el pasar del tiempo, el Barcelona se convirtió en un símbolo de la identidad cultural de Cataluña y de su deseo de autonomía. El club se convirtió en una plataforma para el sentimiento catalán, especialmente en un país que a lo largo de la historia había tenido un fuerte poder centralizado. Pero un hecho que marcó esta rivalidad ocurrió en los años de la dictadura Franco. El Real Madrid era percibido, sobre todo en Cataluña, como el equipo del régimen, mientras que el Barcelona era percibido como el equipo de la resistencia contra el régimen franquista. Cada victoria del Barcelona sobre el Real Madrid era visto como un desafío al poder central. Es un choque de ideologías y una batalla de identidades regionales. 1. Superclásico, Boca Juniors vs River Plate. Considerado por muchos como el derbi más grande y apasionado del mundo, el Superclásico de Buenos Aires enfrenta a dos equipos de orígenes distintos. Boca Juniors, que representa a la clase trabajadora y popular, y River Plate, asociado históricamente con las clases más altas. Aunque la rivalidad se percibe hoy como un enfrentamiento entre lo popular y lo adinerado, sus orígenes son mucho más humildes. Ambos clubes nacieron con apenas unos años de diferencia en el mismo barrio portuario de La Boca, a principios del siglo XX. En sus inicios eran vecinos, y su disputa se gestó en los potreros de un mismo vecindario, compartiendo las mismas raíces de inmigrantes, principalmente italianos. El punto de inflexión llegó en el año 1925, cuando River Plate se mudó al norte de la ciudad, a un barrio más acomodado de Buenos Aires. Esta decisión le valió el apodo de los Millonarios, debido a que el club comenzó a realizar fichajes muy costosos para la época. La mudanza marcó una separación geográfica y social que se convirtió en el eje central de la rivalidad, ya que Boca Juniors se mantuvo en el barrio de La Boca, reafirmando su identidad de club de la clase trabajadora y de los inmigrantes genoveses. A su afición se le conoce como los Ceneiceis, que en dialecto genovés significa genovés. Su estadio, La Bombonera, con su estructura vibrante, simboliza la pasión y la fuerza de su gente. Por su parte, River Plate se asoció y se asocia con la clase alta y media alta de Buenos Aires. Su estadio, el Monumental, es el más grande del país y se percibe como una estructura más elegante y acorde con la imagen del club. La rivalidad entonces se convirtió en una lucha simbólica entre el corazón popular de La Boca y la elegancia de Núñez, el barrio de River Plate. Un punto que marcó la de ya por sí marcada rivalidad entre estos dos equipos ocurrió en la final de la Copa Libertadores del año 2018, debido a los graves incidentes de violencia que ocurrieron en Buenos Aires, en particular cuando el vehículo de autobuses que transportaba al equipo de Boca Juniors se acercaba al estadio Monumental de River Plate, fue atacado con piedras, botellas y otros objetos por hinchas de River Plate. Los cristales del vehículo se rompieron y los jugadores se vieron afectados no solo por los vidrios, sino también por los gases pimienta y los gases lacrimógenos que fueron arrojados al interior. Varios futbolistas de Boca sufrieron cortes y otros se vieron afectados por los gases. El caso más destacado fue el del capitán Pablo Pérez, quien tuvo que ser trasladado a un hospital por una úlcera en la córnea. Al ver que no se cumplían con las garantías de seguridad, la Conmebol tomó la decisión de llevar esta final fuera de Sudamérica, al estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, la cual terminaría ganando River Plate. Y de esta manera hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, comentar y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo video.